Buenos días, compañeras y profesor. El día de hoy les voy a hablar sobre personas privadas de la libertad, ya sea por secuestro o porque se encuentran en prisión. ¿Quién les habla? Seleni Lázaro Sandoval. ¿Qué es la privación de libertad? Es la restricción del derecho de una persona a desplazarse libremente, ya esta sea impuesta por autoridad judicial o de forma ilegal. Tipos o razones de privación de libertad. En esta se encuentra la privación de libertad como medida pedagógica. Esta es aplicada en adolescentes por orden judicial, donde se le impide al adolescente salir de un establecimiento público o privado. El objetivo de esta es la reeducación y reinserción social. Privación de libertad en el ámbito penal. Sanción impuesta por un juez tras un proceso penal, donde se le restringe la libertad de movimiento al condenado. Finalidad: el cumplimiento de una pena legalmente establecida. Privación de libertad ilegal. Ocurre cuando una persona es retenida sin justificación legal. Ejemplo, los secuestros y las detenciones arbitrarias. Privación de libertad en situación de emergencia. Es justificada en casos excepcionales como las epidemias y desastres naturales. El objetivo de esta es proteger la salud y seguridad pública. Debe ser temporal, proporcional y basada en la ley. Características: restricción del espacio físico. La persona no puede decidir libremente a dónde ir, ya que ésta se encuentra encerrada en un espacio controlado, vigilado y limitado. Supresión de la autonomía. Pierde la capacidad de tomar decisiones básicas sobre su vida diaria, como horarios de comida, sueño o comunicación en el exterior. Vigilancia o aislamiento constante. En las cárceles hay vigilancia permanente. En secuestros hay aislamiento total o parcial, lo que incrementa el sentimiento de vulnerabilidad. Impacto psicológico profundo. La falta de libertad genera ansiedad, depresión, pérdida del sentido de vida y en muchos casos un trauma postraumático. Dependencia institucional o del captor. La persona depende completamente de las reglas impuestas por la institución carcelaria o por quien la mantiene secuestrada. Posible vulneración de derechos humanos. La privación de libertad puede ir acompañada de abusos, tratos crueles, tortura, negligencia médica. Problemas sociales que se presentan como consecuencia de la privación de libertad ya sea por delitos o por secuestro. La estigmatización y exclusión social. La ruptura familiar y comunitaria. Dificultades de reinserción laboral y educativa. Reproducción del ciclo delictivo. Afectaciones psicológicas. La desigualdad estructural y la desconfianza institucional. Políticas públicas necesarias para abordar la privación de libertad se encuentran: la reforma penitenciaria integral. Esta cabe en mejorar las condiciones de vida en las cárceles, ya sea infraestructura, salud o alimentación. Debe promover espacios educativos, laborales y recreativos en la prisión. Se debe garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Programas de reinserción social. Ofrecer capacitaciones laborales, educación formal y asesoría psicológica a personas excarceladas. Se deben crear incentivos a empresas para contratar a personas con antecedentes penales y acompañar el proceso al reencuentro familiar y comunitario. Atención integral a víctimas de secuestro. Los servicios especializados de salud mental, asistencia legal y protección. Inclusión a las víctimas en programas de reparación, memoria y verdad. El fortalecimiento de mecanismos de búsqueda da respuesta rápida ante desapariciones. Prevención del delito con enfoque social. Este debe invertir en educación, cultura, deporte y empleabilidad de zonas vulnerables. Prevención del delito juvenil y fortalecimiento al entorno familiar. Los programas comunitarios de seguridad con participación ciudadana. Justicia restaurativa y no punitiva.
Implementar procesos que promuevan el diálogo, la reparación del daño y la reintegración en un lugar de solo castigar. El uso de penas alternativas a la prisión, trabajo comunitario y mediación penal. Fortalecimiento institucional y transparencia. En esta debe haber capacitación en derechos humanos para funcionarios penitenciarios y fuerzas de la seguridad. El monitoreo independiente de cárceles y centros de detención. La sanción afectiva a prácticas de abuso, tortura o negligencia institucional. Los derechos vulnerados. Derecho a la libertad personal. Es violado en secuestros, detenciones arbitrarias o sin orden judicial válida. Derecho a la integridad física y psicológica. Es afectado por torturas, tratos crueles, condiciones inhumanas en prisión o durante un secuestro. El derecho a un debido proceso. En algunos casos hay fallas en la defensa jurídica, demoras excesivas o las detenciones sin pruebas. El derecho a la dignidad humana. Las condiciones precarias de reclusión atentan contra la dignidad del ser humano. Derecho a la salud, educación y visitas familiares. Limitado o negado en muchos centros penitenciarios donde es afectado también a las familias. Normas y leyes que los amparan. En Colombia, Constitución Política de Colombia 1999, artículo 11, donde define el derecho a la vida. Artículo 12, prohíbe la tortura y tratos crueles. Artículo 28, donde se habla sobre el derecho a la libertad y seguridad personal. Artículo 29, derecho al debido proceso. Artículo 93, se habla sobre la incorporación de tratados internacionales y derechos humanos. La Ley 65 de 1993, el Código Penitenciario y Carcelario, donde se regula el respeto a la dignidad humana, salud, educación y derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Ley 1448 de 2011, es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Reconoce y repara a las víctimas de violencia, incluyendo los secuestros y desapariciones. El Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, es la tipifica del secuestro, la tortura, las desapariciones forzadas y otros crímenes que vulneran derechos fundamentales. Tratados internacionales ratificados por Colombia. Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Reglas Mandela por la ONU sobre trato digno a personas privadas de la libertad. El rol que cumple el trabajador social en política pública social son: atención psicosocial directa, brinda acompañamiento emocional individual o grupal, promueve la adaptación, autocuidado y proyectos de vida. Se trabaja durante y después del encierro o el secuestro. Incidencia política. Participa en el diseño de programas de reinserción. Promueve la justicia restaurativa con enfoque de derechos humanos. Asesora en reformas penitenciarias. Articulación interinstitucional. Conecta prisiones con servicios de salud, educación y justicia. Fortalece las redes familiares comunitarias para la reintegración. Educación y sensibilización. Desarrolla talleres sobre derechos humanos y prevención de violencia. Combate estigmas hacia excarcelados y víctimas. Defensa de derechos. Esta detecta y denuncia violaciones en sistemas penitenciarios y acompaña a procesos de reparación e integral. El trabajador social es un puente entre el Estado, las instituciones y las personas vulneradas, promoviendo inclusión, justicia social y restitución de derechos. En conclusiones, la privación de la libertad va más allá del encierro físico, implica profundas afectaciones psicológicas, sociales y familiares, tanto en contextos penitenciarios como de secuestro.
Las personas privadas de la libertad siguen siendo sujetos de derechos. Ni la cárcel ni el secuestro justifican la vulneración de su dignidad ni sus derechos fundamentales. La estigmatización social perpetúa la exclusión, la falta de oportunidades y el rechazo dificultan la reintegración social y favorecen la reincidencia. Las políticas públicas deben centrarse en la prevención y reintegración de reparación. Se requiere una respuesta estatal que no sea solo punitiva, sino integral y con enfoque de derechos humanos. El trabajador social tiene un rol clave como agente de cambio, desde la intervención directa hacia la formulación de políticas, su labor fundamental para la construcción de una sociedad más justa e incluyente.